Entonces, ¿qué es la hepatitis viral? ¿Qué? Hepatitis viral. La inflamación, la infección del hígado. ¿Viral? Sí. Es una infección. ¿Cómo es? Es una inflamación, infección del hígado. Viral. Sí. ¿Por qué creen que está producida la hepatitis viral? Por la hepatitis. Por el virus en sí. ¿Qué? No sé. Hay dos tipos de virus, ¿no? Sí. Son los sistémicos, que van a producir a nivel de todo el organismo, y los virus hepatopoyéticos, ¿ya? Que van a ir a producir directamente lo que es la infección en lo que es el hígado, ¿ya? Entonces, los virus sistémicos, ¿cuáles creen que ustedes piensan que van a producir lo que es la inflamación del hígado? ¿Qué virus piensan ustedes que va a dañar el hígado? ¿Qué? Esos son pero propios del hígado, ¿ya? La hepatitis va a estar producida por el virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis D y la E. ¿Ya? ¿Por qué se caracterizan estos virus? Porque estos virus directamente van a ir a producir lesión a nivel de lo que es el hígado, a nivel de los hepatocitos. ¿Ya? Creo que ya está. Ya está. Entonces, si hablamos de hepatitis, es una enfermedad muy frecuente en lo que son los pacientes pediátricos, especialmente en pacientes menores de 5 años y pacientes escolares. ¿Por qué pacientes escolares? Porque, por ejemplo, el virus que más predomina a nivel latinoamericano y a nivel mundial es el virus de la hepatitis A. ¿Y el virus de la hepatitis A cómo se transmite de persona a persona? Como oral. Fecal oral. ¿Ya? ¿Qué quiero decir fecal oral? El niño entra al baño, sale del baño y no se lava las manitos de manera adecuada. Entonces este niño va a ir a propagar lo que es la hepatitis a los diferentes niños, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir que la hepatitis es un proceso inflamatorio infeccioso que está producido por determinados agentes patógenos, especialmente los virus que ya les he mencionado, ¿ya? Estos son virus hepatótropos. ¿Qué quiero decir con hepatótropos? Estos virus no van a ir a producir lesión en ningún otro lado, ¿ya? Estos virus entran al organismo y directamente van a ir a lo que es el hígado, ¿ya? Ahora, hay otros virus que también te van a producir lesión o daño en los hígados, ¿no? Que estos virus se manifiestan de manera sistémica. ¿Cuáles serían? Virus de lo que es el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus simple de la herpes, el virus de la varicela zoster, algunas bacterias, parásitos y hongos. Hoy día nosotros vamos a hablar de lo que son los hepatótropos. ¿Cuáles son esos? El virus de la hepatitis A. Ahora, ¿qué es el virus de la hepatitis A? Se dice que este virus aproximadamente produce una infección cada año a 1.4 millones de personas, ¿ya? Este virus va a ir de manera, tiene una sintomatología de manera leve, hasta puede ser grave, ¿ya? Hasta una hepatitis fulminante. Leve, ¿qué quiero decir? Que el paciente va a tener solo fiebre, vómitos, dolor abdominal, ¿no? Ya cuando va a ser la forma grave, va a tener una alteración a nivel de lo que es el sensorio, ¿no? A nivel de lo que es el proceso cognitivo. Otra de las alteraciones que puede producir estos son hemorragias. ¿Por qué? Porque el virus produce lo que son los 4 factores, ¿no? Que producen lo que es la coagulación. ¿Cuáles son esos factores de la coagulación? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya han llevado, ¿no? Cascada de coagulación. Son factores que trabajan con lo que es la vitamina K.
¿Cuáles son los factores dependientes de la vitamina D? Eso todo lo van a preguntar. ¿Cómo es? Ahí se ve. El 2, el 5, el 7, el 9 y el 10. ¿Ya? Entonces, este virus, como hemos visto, es de manera universal, ¿no? La distribución es a nivel mundial. Se dice que el 40% o 47% de este proceso es atribuido a lo que son los virus de la hepatitis B, ¿ya? Y el otro 48% es atribuido a lo que son los virus de la hepatitis C. Y el sexto es toda la hepatitis A, ¿ya? ¿Qué más? Aproximadamente se dice que estas personas conviven con pacientes que están infectados con VIH y producen una alteración más frecuente, ¿ya? ¿Qué más? Hablando de lo que es la hepatitis A, vamos a decir que este virus tiene una forma icosaédrica, como ven aquí, tiene una forma icosaédrica. Este virus está producido por una familia de lo que es el Picornaviridae, que tiene aproximadamente 20.000 nanómetros de tamaño, ¿no? Está formado por una sola cadena de ARN, como vemos aquí. Es un virus icosaédrico que tiene una sola cadena de ARN. ¿Qué más? Y es de la familia Picornaviridae. El periodo de incubación es muy variado de libro a libro. El que vamos a utilizar es de 2 a 5 semanas hasta los 50 días. ¿Ya? La cronicidad no se produce generalmente por la cronicidad en esta patología porque es de forma aguda del paciente. ¿Ya? El reservorio. ¿Quiénes son el reservorio? Las personas. No hay reservorios animales. ¿Ya? Ahora, la transmisión, como ya les había dicho, la mayoría de los casos de este proceso es fecal oral, pero también se puede transmitir por vía hemática, ¿no? También se puede transmitir por vía vertical del paciente, de la mamá al paciente, al recién nacido, ¿no? Y generalmente se presenta en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en Cochabamba, donde más se presenta lo que es la hepatitis B y hay una endemia, es en la zona sur. ¿Por qué? Porque el agua de la zona sur no es tratada, lo llevan de las cisternas, directamente de los pozos, ¿no? Y los niños, en su mayor frecuencia, que van a venir con hepatitis son de esas áreas, de esas zonas. Entonces es una patología bien endémica. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, este virus es estable en procesos de acidosis, ¿no? En lugares donde tenemos acidez. ¿Qué más? En procesos de detergentes y desecaciones. Pero cuando se inestabiliza este virus es cuando tenemos una temperatura mayor a 56 grados centígrados hasta 61 grados centígrados, ¿no? Este virus, si le colocamos esa temperatura de 56 grados centígrados a 61 grados centígrados, se va a inactivar. ¿Pero cuánto tiempo tiene que estar este virus a esta temperatura? Aproximadamente unos 20 minutos. ¿Ya? ¿Y quiénes le inactivan totalmente al virus? Es la cloración. Tenemos que colocar cloro al agua. ¿Ya? Y por eso es que en la zona sur es más frecuente este tipo de virus. ¿Por qué? Porque en la zona no hay cloración. No hay agua potable, son agua de pozo. Entonces el niño se contagia con mayor frecuencia. ¿Ya? También con el que deseca, lo que es el formol, la radiación ultravioleta, ¿no? Ahora, en la clínica de lo que es la hepatitis A, vamos a tener una primera fase, que es la clínica preictérica, donde el paciente no va a tener ningún dato de lo que es el proceso hepático. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que va a cursar con una simple fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? Dolor abdominal puede tener el paciente, y este periodo dura aproximadamente de 1 a 3 semanas. El siguiente periodo es el periodo ictérico, ¿ya? En el periodo ictérico ustedes van a ver la coloración amarillenta del paciente, como vemos aquí en la imagen. El pacientito ya va a presentar un color amarillento. ¿Qué más? Nosotros vamos a ir a ver la orina y las heces. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Cambia la coloración. Que le da color ¿A quién? a las heces y a la orina. No. A la virus del vino.
La bilirrubina, por lo general, si hablamos del metabolismo de la bilirrubina, sale de lo que son los hepatocitos, llega hasta los conductillos biliares y este llega hasta lo que es el duodeno, en la segunda porción de la cara anterolateral, ya, del duodeno, en la ampolla de váter. Secreta lo que es la bilis, ya. Esta bilirrubina se va a convertir en urobilinógeno y estercobilinógeno, ya. Ahora, ¿qué pasa cuando el proceso patológico se está dando en el hígado? Esta eliminación no se produce de esta forma. Lo que va a hacer es que en el proceso de la orina vamos a poder eliminar más bilirrubina. ¿Por qué? Porque este proceso es más rápido y más liposoluble, ¿ya? ¿Y qué va a darte este proceso? Una coluria. ¿Qué quiero decir con una coluria? La orina va a ser color de la Coca-Cola, de así de amarillo oscuro es. ¿Qué más? Ahora, como a través de lo que es el proceso de la digestión, no se va a poder eliminar esto a través del intestino, a través de las heces. Entonces, ¿las heces de qué color van a ser? Acuarias, ¿no? Acuarias. Son color blanco. ¿Qué más? Este proceso dura aproximadamente 2 a 3 semanas. ¿Qué más va a tener el paciente en este proceso? Dolor abdominal. ¿Por qué se va a producir el proceso de dolor abdominal? Por la inflamación y por el proceso de antígeno anticuerpo que se está produciendo en este hígado. ¿Qué quiero decir con esto? Si hablamos del proceso de lo que es la patología, el virus ingresa por nuestro organismo, ingresa fecal oral, ingresa por la boca. La primera viremia que se va a producir en el virus es a nivel de lo que son las faringes, ¿ya? En la faringe se va a producir lo que es la primera viremia. ¿Qué quiero decir con esta primera viremia? El virus, que estamos hablando de la hepatitis A, ingresa al organismo y este invade lo que es la célula, pero no le mata a la célula. ¿Qué hace con la célula? Hace que la célula trabaje para el virus. ¿Qué le dice? Que el virus ingresa y le hace que la célula replique todos sus organismos, todos sus aparatos, todo lo que necesita para producir nuevos virus. Esa es la primera viremia, ¿ya? Entonces, esta célula nunca va a morir, pero se va a producir la primera viremia. De esta célula va a salir lo que es el virus a través de 2 porciones. Uno a través de lo que son la vía sanguínea y otro a través de lo que es la vía digestiva. ¿Qué quiero decir con esto? Va a llegar hasta lo que es el hígado y en el hígado nuevamente va a producir la segunda viremia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el hígado nuevamente va a afectar lo que son los hepatocitos, ¿ya? Nuevamente utiliza todos sus aparatos, el aparato de Golgi, el aparato de síntesis, para que se sinteticen nuevos virus. ¿Y qué va a producir esto? Va a producir nuevos virus que van a ser eliminados por las heces. ¿Por qué? Porque todo el proceso que va a llegar es a las conductillas biliares y a las heces, ¿ya? Entonces, esta segunda viremia se produce en lo que es el sistema, en lo que es el hígado, y este hígado va a eliminar a través de las heces todos los virus. Pero ¿qué pasa? Cuando se está eliminando esta cantidad de virus, lo que va a ocurrir es que el sistema inmunitario de las personas produzca una reacción, ¿ya? Y esta reacción va a hacer que los macrófagos, los monocitos, ¿no?, que se encuentran en el hígado, van a destruir lo que es la célula directamente. No lo van a respetar, lo van a ir a necrosar. Por eso se produce la patología. ¿Por qué? Porque nuestra inmunidad indica que esta célula ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque esta célula ya no está trabajando para nosotros, está trabajando para el virus en su replicación viral, ¿ya? Eso es lo que pasa. Entonces, nuestra defensa directamente va a ir a eliminar a la célula, ¿ya? Entonces, si eliminan la célula, van a haber áreas necróticas y áreas inflamatorias. Lo que te va a producir estas áreas inflamatorias y estas áreas necróticas, te va a producir un aumento de lo que es el hígado. A eso se denomina hepatomegalia, ¿ya? Y al aumentar el tamaño del hígado, nosotros tenemos una cápsula. ¿Qué se llama esa cápsula? ¿Cápsula de qué? Glisón. De glisón. Esta cápsula de glisón se distiende y te produce el dolor abdominal.
la sensibilidad a la palpación. ¿Qué más te va a producir esto? Si nosotros en el hígado, recordamos lo que son las funciones, ¿qué funciones tiene el hígado? Ya hacen un proceso de desensidificación. ¿Qué más? Metabolismo de la bilirrubina. Metabolismo de la bilirrubina. Y si nosotros no vamos a poder metabolizar bien la bilirrubina, va a ir a lo que es el organismo. ¿Y la bilirrubina dónde va a ir? Generalmente. ¿A qué órgano? Claro, a toda la piel, obviamente, pero ¿a qué órgano más va a afectar? Al cerebro. Por eso es que tu paciente va a estar somnoliento. ¿Por qué? Porque la bilirrubina va a ir a afectar al cerebro. ¿Qué más? Nosotros no vamos a poder metabolizar bien el amonio, ¿no? Y va a ir a producir daño a nivel de lo que es el cerebro, ¿no? Por las lesiones del amonio. ¿Qué más? Metabolizamos aquí la glucosa, ¿no? Por eso tu paciente cuando va a venir es un paciente hipoactivo, letárgico, ¿no? Está casi, aparte de que no quiere comer, por el mismo hecho del dolor, lo que es el hígado, el paciente va a estar letárgico. ¿Por qué? Porque nosotros sintetizamos en lo que es en el hígado, hacemos la gluconeogénesis, ¿no? Hacemos el proceso de gluconeogénesis, y cuando va a estar alterado no vamos a producir una adecuada función de la glucosa, no vamos a producir adecuadas cantidades de glucosa. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a disminuir la glucosa, ¿no? Y en el paciente va a estar letárgico, anoréxico, histérico, con dolor abdominal, como ven en el paciente. Y el periodo de convalecencia, posterior a las 2 semanas, donde el paciente ya va a presentar lo que son anticuerpos, ¿ya? Y ya va a presentar un proceso de mejora en lo que son los procesos de lo que es en las funciones del hígado. Y veamos aquí, esto quiero que aprendan bien, porque es necesario para que ustedes determinen cuándo le van a pedir laboratorios y cuándo no le van a pedir laboratorios al paciente. Ahora, el diagnóstico ustedes hacen por clínica, ¿no? Paciente preescolar que va a la escuela, que va al jardín de niños, es un paciente que va a estar en alto riesgo de producir o de contagiarse de lo que es virus de hepatitis A. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Nosotros, cuando se infecta el paciente, directamente vamos a producir alta cantidad de lo que es la eliminación de virus. ¿Por qué? Por las heces. ¿Ya? ¿Qué va a pasar esta alta eliminación de lo que es el virus? Va a producir una viremia desde la semana 0 hasta las 6 semanas. ¿Y esto qué te va a producir? Todo este proceso patológico, lo que va a hacer que el hígado, como nosotros sabemos que transaminasa produce el hígado, ¿cómo es? ¿Qué? Díganos nomás. ¿Qué? ALT o ALT, GPT, GOT y la gente. ¿Ya? Entonces, esas 3 enzimas van a producir. ¿Pero cuál se va a llevar en el proceso viral? La GPT o la ALT. ¿Y qué se llama la ALT? Aminotransferasa. ¿Ya? Esto es lo que se va a elevar en este proceso viral. Alanina aminotransferasa. ¿Ya? Alanina aminotransferasa. Sí. Eso es lo que se va a elevar. Entonces ustedes cuando tengan al paciente le van a pedir transaminasas y van a ver qué transaminasas se está elevando. ¿Por qué? ¿Por qué la GPT y no la GOT? La GOT se eleva cuando nosotros tenemos procesos de alcoholemia, ¿no? Cuando ustedes toman alcohol, se intoxican con alcohol y le dañan su hígado con alcohol, se va a elevar lo que es la GOT. Pero también la hepatitis B, porque es un proceso crónico, ¿no? ¿Qué más? Entonces nosotros vamos a pedirle IgM y IgG al paciente.
¿qué se va a elevar primero en el paciente? ¿La IgM o la IgG? La IgM es la fase de inicio de lo que es el proceso de la infección, ¿ya? Y cuando va a estar bajando la IgM a la octava semana, a la 10ª semana, lo que se va a elevar es la IgG, ¿ya? ¿Y qué es la IgG? A través de la base. Es el antígeno, es la inmunoglobulina de memoria. Sí, sí. ¿Qué quiero decir? Que cuando ustedes vuelvan a infectarse porque no se lavan las manos y van al hospital, Más reconocer. ese IgG les va a salvar la vida, ¿ya? Porque va a decir, este virus no pertenece a nuestro organismo y va a volver a atacar nuevamente. Entonces, ustedes, ¿cuándo van a decir que eso está infectado agudo? Y en la fase inicial, nosotros le vamos a pedir IgM, IgG de lo que es el virus de la hepatitis A. Nosotros decimos infectado agudo cuando la IgM está elevada. ¿Ya? Es la fase inicial. Y no tenemos IgG. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir que este paciente está iniciando un proceso, ¿no? Hay una infección aguda y está en la fase inicial, en el comienzo. Ahora, si nosotros tenemos IgM positivo y IgG positivo, ¿qué estamos hablando? ¿Qué? Está en En la fase media, en la fase activa. ¿Ya? Entonces nosotros ya estamos produciendo anticuerpos, ya estamos produciendo un agente que nos defiende a nosotros. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, cuando la IgM está negativo y la IgG está positiva, la persona ya tiene inmunidad, chicos, ¿no? Ausencia de infección aguda y ya tiene inmunidad el paciente. Ahora, ¿qué pasa si todo está negativo? Puede ser que esto no te da una memoria a largo plazo, ¿ya? La infección de la hepatitis A. Pero ¿por qué no nos vacunamos entonces todos? ¿Debemos vacunarnos? Eso me he entendido, ¿no ve? Porque eso va a ser la pregunta de examen. ¿Ya? Y tienen que saber, ¿por qué? Porque ustedes tienen que saber interpretar en qué fase está su paciente cuando le dan el IgM y IgG a tu paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, en el examen complementario, como hemos dicho, vamos a pedir hemograma, PCR, GOT, GPT, que también va a estar alterado, porque es la GOT, no es que no va a estar elevado, pero lo que más se eleva es la GPT, la alanina aminotransferasa. ¿Ya? ¿Qué más? Lo que tenemos que ver, chicos, es el TP, el tiempo de protrombina, y el INR. ¿Ya? Si los dos están alterados, vamos a tener falla en lo que es la coagulación, el paciente va a empezar a sangrar. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a pedirle bilirrubinas, obviamente que va a estar elevado, y proteinograma. ¿Por qué le pedimos proteinograma? Por la albúmina. O sea, si el paciente ya va a estar dañado, como ya les he dicho, el hígado, ya no va a producir albúmina. ¿Y qué va a producir la albúmina? Si ya está con una hipoalbuminemia, edema. Ahí te va a predecir ascitis. Por eso te produce la ascitis. Porque el paciente, aparte, y estos son los alcohólicos igual, no comen proteínas, no come bien el paciente, lo que va a producir es un edema, ¿ya? Por la hipoalbuminemia. No, dejen de tomar, chicos. No tomen mucho. ¿Qué más le vamos a pedir? Vamos a pedirle una ecografía que nos va a dar lo que es el hepatitis, ¿no? Podemos pedirle lo que es la vesícula biliar, que va a estar aumentado en el grosor, ¿no? Y eso te puede producir una colelitiasis. ¿Ya? Te puede producir una colecistitis sin colelitiasis, ¿ya? No hay litus. Y está inflamada tu vesícula, piensa en una hepatitis. Esto es un caso de sospecha, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el organigrama?
Entonces, ustedes pueden hacer, si sospechan de lo que es la hepatitis, esto es un proceso de inicial. Pueden pedir GOP o GPT. Cuando está normal, no pasa nada. Cuando está alta, vamos a volver a repetir a los 7 días. Y si nuevamente se pone normal, no hacemos nada. Pero ¿qué pasa si aumenta 10 veces? Nosotros nuevamente solicitamos el laboratorio. Ahora, si está aumentado siempre, nosotros vemos si el paciente está ictérico, ¿no? Si el paciente está ictérico, nosotros pedimos IgM de lo que es el antihepatitis del virus A. Si está negativo, no pasa nada, solicitamos nuevamente serología de lo que es el virus y derivamos al hepatólogo, ¿no? Ahora, pero si está con la IgM positiva, nosotros hacemos un seguimiento al paciente. No hay un tratamiento específico para lo que es el virus de la hepatitis A. ¿Pero qué hacemos nosotros? En el tratamiento vamos a hacer, al paciente le vamos a hacer reposo, no tiene que caminar el paciente o lo internan al paciente. Vamos a hacer un control seriado del perfil hepático hasta los 6 meses, ¿ya? El 15% va a presentar una bifásica, un proceso bifásico, y vamos a darle lo que es una inmunoglobulina, ¿ya? Esta inmunoglobulina le podemos dar a 0.012 ml, kilopeso dosis intramuscular, ¿ya? O le podemos colocar aquí, que me falta lo que es la vacuna, ¿ya? ¿Y a quiénes vamos a colocar la vacuna? Eso es cuando hay el tratamiento, cuando está con hemorragias, cuando está con otras cosas, le vamos a hacer un tratamiento consensual con nuestros especialistas más. ¿Ya? Ahora, ¿a quiénes vamos a colocar? Bueno, la prevención. ¿Cómo vamos a hacer la prevención? Obviamente ya saben ustedes, lavándose la mano después de entrar al baño. Eso sería la prevención. Adecuada higiene de lo que son las manos. Cuidados en el manipuleo de los alimentos. ¿Por qué? Porque esto también se transmite por fómites, me había olvidado decirles. Se transmite por fómites, ¿no? Y el niño esté agarrando qué sé yo, alguna manzana, la cuchara que no han lavado, y le pasan al compañerito, y el compañerito agarra ese fómite, agarra esa cuchara, agarra ese alimento, y así también se puede transmitir. ¿Ya? Y lo que son las vacunas. Técnicamente no se hace una vacuna porque al ser una enfermedad global a nivel de todo el mundo, se dice que cerca del 80% de los pacientes o de las personas nos vamos infectando asintomáticamente, periódicamente, de lo que es la hepatitis A, ¿ya? Por eso es que no se coloca la vacuna. Pero en algunos países sí se han colocado las vacunas, que son dos tipos de vacunas. Lo que es el Averix, el que tenemos aquí en Bolivia, ¿ya? Que se coloca a los 6 a 12 meses de 0.5 ml. Y el Bacta. El Bacta técnicamente no llega aquí a Bolivia, solo tienen en Estados Unidos, creo. Pero el que utilizan aquí, el que he visto que utilizan en el Albina Patiño también es el Averix. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes vamos a vacunar? Obviamente a los pacientes que tienen múltiples parejas sexuales o no pasa nada. Necesariamente, ¿ya? A pacientes que van a viajar que van a realizar viajes internacionales, a pacientes que tienen trastornos de coagulación, ¿ya? Y a las personas que tienen una hepatitis crónica. Ya, hablando de la hepatitis B, generalmente se va a producir en 240 millones de personas habitualmente. Es el 1% de lo que es la hepatitis B, te va a producir un periodo perinatal. El 10% de la infección primaria a nivel de lo que es la infancia. El 30% de la hepatitis B se va a producir en los pacientes mayores de 5 años. Y esta infección, el 90% de los procesos infectados te va a dar una infección crónica, ¿ya?
¿Qué más? Este proceso patológico de la hepatitis te va a desarrollar un proceso crónico y en el proceso crónico te va a llevar a una cirrosis o a una hepatocarcinoma. ¿Ya? Ahora, te puede dar un periodo fulminante también en la fase aguda. Ahora, este virus está formado generalmente por la familia del Pepernaviridae, ¿ya? Está conformado por cadenas circulares de ADN, como vemos aquí. Este va a tener ADN, va a tener antígeno, antígeno de superficie, ¿qué es esto? ¿Ya? Va a tener el antígeno que es la estructural, va a tener el antígeno del core, ¿ya? Esos tres antígenos tienen que saber ustedes bien, chicos, porque cada antígeno se presenta o te va a determinar en un proceso de diagnóstico en qué proceso se encuentra el proceso viral que está teniendo tu paciente y el ADN. ¿Ya? Entonces, está formado por un ADN, el periodo de incubación es de 75 días, el periodo de 30 a 180 días aproximadamente. Te va a producir cronicidad, sí. El desarrollo es el humano y la transmisión va a ser vertical, de una persona embarazada a su niño, por transfusiones, por trasplantes de órgano y contacto de secreciones. Más frecuente en países en vías de desarrollo. Hay genotipos, entre estos tenemos desde la A hasta la H. El genotipo que tenemos aquí en Bolivia y cerca de Bolivia es la C. Como hemos dicho, la hepatitis B en el paciente pediátrico se transmite a nivel de transmisión vertical. ¿Ya? 2% intraútero y el 98% posterior a lo que es el parto. ¿Cuándo se transmite esto? Cuando la mamá tiene un riesgo alto, cuando la mamá está produciendo antígeno de superficie y el antígeno de la estructura. Ahora, lo mismo, ¿cómo va a ser el cuadro clínico? La infección aguda, el proceso de incubación es de 2 a 7 días, dura aproximadamente 2 a 3 semanas. En la mayoría de los casos es asintomático, pero en algunos casos te va a producir una sintomatología clásica, ¿no? Fiebre, ictericia, dolor abdominal, sensibilidad hepática, náuseas y vómitos. Lo mismo que le hemos dicho de la hepatitis A, es los mismos síntomas casi, ¿ya? ¿Pero qué va a producir esto? Cuando va a estar alterado lo que es el sistema de coagulación o va a alterar lo que es el sistema de coagulación, te va a producir lo que es la hepatitis fulminante, ¿ya? Y te produce aproximadamente el 70%. Si un paciente cursa con una hepatitis fulminante, ese paciente va a tener una probabilidad de fallecer o de morir con un 70%. Como les he dicho, el otro se eleva el GPT y aquí se eleva el GOT. ¿Por qué? Porque es crónico, ¿ya? ¿Cuándo decimos agudo y cuándo decimos crónico? Agudo, menor a 6 meses. Crónico, mayor a 6 meses. ¿Ya? Ahora, no solo te va a dar manifestaciones hepáticas, como la coluria, coria, te va a dar también manifestaciones sistémicas. ¿Ya? ¿Qué es esta? La de acrodermatosis, es estas pápulas. ¿Ya? Es esas pápulas que se te presentan en la mano, en los pies y en las extremidades. También te puede dar una glomeruloneuropatías, te puede dar neuritis, vasculitis, artritis reactiva por incompatibilidad de lo que es los inmunocomplejos. ¿Qué más? Vamos a decir que es crónico, como ya les he dicho, más de 6 meses. El proceso generalmente es asintomático ya. Las transaminasas van a ser normales o van a estar levemente aumentadas y lo que va a producirte es una incuria hepática, una insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque ya te va a dar un proceso de cirrosis o
o te va a dar un proceso de hepatocarcinoma, células de hepatocarcinoma. ¿Ya? Estos dos, hierro de cirrosis y hierro de hepatocarcinoma. ¿Qué más? ¿Cómo van a hacer el diagnóstico ustedes, chicos? Como ya les he dicho, este virus tiene un proceso, como todos los virus tienen una envoltura. En esta envoltura se van a estar o se van a encontrar lo que son los antígenos. Estos dos, antígenos de superficie y el antígeno de la estructura. Y el otro antígeno que es el antígeno core, ¿no? ¿Qué va a pasar en este proceso? ¿Qué pasa? ¿O cómo va a pasar este proceso a nivel fisiológico? Lo mismo, va a ingresar este virus a lo que es el organismo, va a llegar a lo que son los hepatocitos y no daña a los hepatocitos, sino hace que los hepatocitos produzcan o fabriquen estructuras para lo que es el virus, ¿ya? Hace una replicación viral. Entonces, lo que vamos a ver nosotros, o lo que vamos a pedir en el tiempo, vamos a ver si el virus sigue presente o ya se está eliminando o seguimos en proceso de replicación. Entonces, nosotros vamos a tener un tiempo de 1 mes, 2 meses, 3 meses y 4 meses, donde le vamos a valorar al paciente. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros pidamos laboratorio y pedimos lo que es el ADN del virus, nos va a producir desde el inicio hasta el final. ¿Qué quiere decir cuando encontramos el ADN del virus? Que el paciente está infectado, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos a ver al mes aproximadamente se va a elevar lo que es el antígeno de superficie. ¿Y qué nos dice cuando se eleva el antígeno de superficie? ¿Qué les diría? ¿Qué les dice cuando ustedes le piden antígeno de superficie? Porque van a llegar a pedirle. ¿Y qué pensarían si está en una fase 2? ¿Ya? El virus está produciendo lo que es viremia. ¿Ya? ¿Qué más? Nosotros va a elevarse también lo que es el antígeno de lo que es de la estructura. Cuando se eleva este antígeno de la estructura, ¿qué pensarían? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Que el paciente está produciendo una viremia. ¿Qué quiero decir con esto? Que está multiplicándose las células, pero está multiplicándose el virus. Es una fase de multiplicación. Se está multiplicando el virus. Nosotros si encontramos esta fase elevada, quiere decir que el virus se sigue multiplicando. ¿Ya? Ahora, si nosotros encontramos el antígeno de core, vamos a poder tener dos tipos, uno del IgM y el IgG. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el antígeno de core? El antígeno de core te dice que la célula sigue está presente, el virus sigue está presente, pero este virus nos va a dar uno de memoria en la fase aguda antes de los 3 meses y otro que ya es de respuesta inmunitaria, que es después de los 3 meses, el antígeno de core. Y este antígeno de core nos va a servir, ¿por qué? Porque nosotros cuando le pidamos laboratorios y nos sale positivo la IgG para el antígeno de core, quiere decir que el paciente ha cursado con un proceso patológico de lo que es el virus. ¿Ya? ¿Han entendido más o menos? Sí. ¿Están de sueño? Sí. Eso tienen que saber por qué. Porque nosotros cuando hagamos el análisis de los datos, vamos a ver este palito. Porque nosotros cuando hagamos este análisis nos va a dar para qué, para saber si estamos en la fase aguda o en la fase crónica. ¿Qué queremos decir cuando estamos en la fase aguda? ¿Qué se va a elevar? Lo que es el ADN del paciente, pero del virus. Vamos a encontrar el ADN. ¿Qué vamos a encontrar?
el antígeno de superficie. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se está produciendo un proceso patológico por el virus. Y si encontramos el antígeno de estructura, que va a estar aquí más o menos, ¿ya? Lo que nos va a decir que se sigue multiplicando el virus, sigue multiplicándose, ¿ya? Pero ¿qué pasa en un momento determinado? Nuestro organismo va a producir anti. ¿Qué son los anti? Son las defensas que nosotros vamos a producir, ¿ya? Entonces, nosotros sí vamos a producir antígeno de lo que es superficie, va a decir que el paciente ya se está defendiendo, ya está eliminando a lo que es la replicación viral. ¿Qué más? Si nosotros encontramos el anti-E, ¿qué quiere decir? Que el paciente ya no se está multiplicando. ¿Me entienden? Cuando encontramos el de superficie, quiere decir que el virus sigue produciendo una viremia, ¿ya? Si nosotros encontramos el antígeno E, quiere decir que el virus se sigue multiplicando. Pero cuando nosotros encontramos el anti-E, quiere decir que hemos parado que el virus se sigue multiplicando, pero sigue tenemos el virus, ¿ya? Y lo que vamos a producir es antígenos, antisuperficie, perdón, esto es el antígeno antisuperficie. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra inmunidad está haciendo efecto para eliminar al virus, ¿ya? No solo está evitando que se replique, sino ya le está eliminando al virus. Entonces hay un periodo de ventana, que aquí importa, un periodo de ventana que es el core, que nosotros hemos producido ya el antígeno de superficie, ¿ya? Que está aumentando, y vamos a ir eliminando lo que es el antígeno de lo que es la superficie, el anti-A de lo que es la superficie y el antígeno de la superficie. ¿Ubican? ¿O no ubican? ¿No? A ver, entonces, si ven este palito, entonces, a ver, esto quiero que me entiendan. Nosotros entonces tenemos el virus de la hepatitis de superficie del antígeno, ¿ya? Para esto, el organismo va a producir el anti, que es su defensa, o la inmunoglobulina de la hepatitis, del virus de la superficie, lo tomaremos como inmunoglobulina. Nosotros producimos eso, para la defensa. Y lo mismo vamos a producir para lo que es de la estructura. Vamos a producir lo mismo, anti de estructura, inmunoglobulina, le colocaremos para que no se confunda. Y lo mismo vamos a producir para el core. ¿Ya? Y lo mismo vamos a producir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando tenemos el antígeno y la viremia vamos a producir el antígeno de superficie, ¿ya? ¿Y qué va a producir tu organismo? Va a producir el anti o la inmunoglobulina de superficie, que es este, ¿ya? Entonces, en el periodo de ventana quiere decir que si nosotros le pedimos laboratorialmente, no vamos a tener resultados porque están bajos, ¿ya? Ese es el periodo de ventana. ¿Qué quiero decir que está bajo? ¿Por qué va a estar bajo? Porque nosotros ya vamos a estar produciendo los anticuerpos que nos van a defender y el virus va a estar bajando lo que es su antígeno de superficie. ¿Ya? ¿Entienden? Es lo mismo. El antígeno de estructura es el que nos dice si el virus se sigue multiplicando. ¿Ya? Ahora, si nosotros producimos, por ejemplo, aquí debe estar por aquí, este es el antígeno de superficie. Nosotros producimos antígeno de superficie, lo que vamos a hacer es que la replicación viral que se estaba produciendo baje. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Me entienden? Sí. A ver. Y el antígeno core nos dice la data de lo que es la patología. Nosotros hasta los 6 meses, aproximadamente, a 3 meses en algunos libros, vamos a producir inmunoglobulina M. ¿Ya? Que estamos nosotros produciendo ese tipo de anticuerpos. Y a partir de los 6 meses vamos a producir inmunoglobulina G, ¿ya? Que es la defensa.
Esto nos dice que es fase aguda y fase crónica. Nosotros cuando le pidamos al paciente y ya posteriormente a ustedes para poder determinar si han cursado con patología, le vamos a pedir esto, antígeno core. Y si el antígeno core nos sale IgG, nos quiere decir que el paciente ha cursado con la viremia, ha cursado con la patología del virus. Y en la fase crónica, ¿cómo creen que sería? Porque eso nos dice, la fase aguda es cuando nosotros tenemos una buena inmunidad. ¿Por qué tenemos una buena inmunidad? Porque vamos a producir anticuerpos. ¿Ya? Ahora, en la fase crónica, ¿cómo sería? Todo está elevado, ¿no? El antígeno de superficie, como ven aquí, va a estar elevado. El antígeno de core va a estar elevado. Pero ¿por qué está bajo lo que es el antígeno de estructura aproximadamente? ¿Por qué creen? Porque el antígeno de estructura nos dice la certificación. Y nosotros en nuestro organismo va a haber periodos que vamos a poder controlar y va a haber periodos que no vamos a poder controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque tu inmunidad va a ir a defender, pero va a haber un periodo en el que ya tu inmunidad ya no va a funcionar. Entonces nuevamente este antígeno E se va a elevar porque va a producir nuevamente una carga viral. ¿Ya? Y eso es un proceso crónico. Entonces, es lo que les he dicho más antes, ¿no? Ustedes van a tener positivo el antígeno IgG y negativo el antígeno de superficie, y nos vamos a tener una fase aguda. ¿Han entendido? Sí. ¿Qué? ¿Otra vez? Van a leer para darse cuenta. Es un poco complicado, pero lo que tienen que saber es que los antígenos de superficie se elevan cuando está y nos dice que el virus está presente en el paciente. Eso es en la fase aguda. ¿Ya? Ahora, si tenemos el antígeno de superficie, lo que va a hacer es que ya tenemos una respuesta inmunitaria. Ahora, si tenemos el antígeno de E, que es de estructura, eso nos quiere decir que es una fase de virulencia. ¿Qué quiere decir? El antígeno te dice que si este virus que está en tu organismo se está multiplicando, pero si este baja, te quiere decir que este virus que está en tu organismo no se está multiplicando. ¿Ya? Y lo que nos dice que estamos sanos nosotros es el anti-HB de superficie inmunoglobulina, le colocaríamos para que no se confunda con el otro. ¿Ya? Entonces, si nosotros encontramos este anti-B de la inmunoglobulina de la superficie, quiere decir que ya nos estamos curando, o ya no estamos curando, o ya estamos curados, ya estamos sanos. ¿Ya? ¿Ubican? Sí. A ver. Ya, chicos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Son las vacunas, ¿no? La prevención son las vacunas, ¿ya? La pentavalente, a los 2, 4, 6 meses. Pero si en el paciente nosotros no podemos controlar con lo que es las vacunas, podemos utilizar lo que es el interferón alfa, la lamivudina, que es un antiviral de lo que utilizan en lo que es el VIH, ¿no? El adenofeovir, el tenofovir. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales grupos de riesgo? Como bien sabemos nuevamente, los homosexuales, personas heterosexuales con múltiples parejas sexuales, personas usuarias de drogas, ¿no? O vía intravenosa, personas con historial de infección de transmisión sexual, personas que viven en la misma casa, ¿no? Con paciente infectado con virus de la hepatitis B, recién nacidos de madres infectadas por virus de la hepatitis B, compañeros sexuales de personas infectadas por hepatitis B, internos a largo plazo de instituciones correccionales, prisiones, pacientes sometidos a hemodiálisis, en todos los pacientes casi, ¿no? Ahora, ¿cuál es la hepatitis C? La principal causa de una hepatitis crónica es la hepatitis C.
¿ya? Cerca de 71 millones de personas producen lo que es la infección crónica. Cerca de 399.000 personas producen una muerte por la falla o cirrosis o por el carcinoma hepatocelular. Ahora, ¿cuál es el agente patógeno? El agente patógeno va a ser la familia de la flavivirus del paciente, pero el flavivirus. Este flavivirus tiene una forma esférica, tiene una sola cadena de ARN, el periodo de incubación es de 7 semanas, la cronicidad siempre es frecuente en el paciente, el reservorio es el humano y la transmisión es vertical, transfusional y por contacto de secreción. Eso se tiene que aprender este cuadrito, nada más. Para todos los virus que se les ha hecho. ¿Ya? Por lo general no hay manifestaciones, es asintomático, pero ya cuando presenta un proceso evolutivo, cuando ya es de data crónica, se va a producir una cirrosis en el 20% y aproximadamente en el 75% de las personas que cursan con esto van a vivir hasta aproximadamente 20 años, nada más. Si no hacen tratamiento, obviamente. ¿Qué? Bueno, solo falta la diapositiva, ¿no? Ahora, el tratamiento de lo que es la hepatitis C, no hay un tratamiento específico, sí hay inmunoglobulinas que se pueden colocar, pero como es de data crónica, ya te va a producir lo que es el hepatocarcinoma directamente o la cirrosis. ¿Ya? No hay un tratamiento específico para lo que es el virus de la hepatitis C. Y nada más. No, nada. ¿Ya? Entonces son los 3 virus, son 4 o 5 virus, pero el virus D o el virus C no te producen patologías en lo que es el paciente pediátrico. El virus C te produce en el paciente adulto más que todo, ¿ya? Y es igual que el virus A, ¿ya? Es endémico en los pacientes adultos directamente. Pero que eso no le colocaba y no vamos a tomar cuenta tampoco. ¿Puedo mencionar de nuevo lo de los laboratorios? ¿Qué? ¿Puedo mencionar lo de los laboratorios? ¿De cuál? ¿Del virus? De la hepatitis. ¿De la hepatitis Sí, del virus C? No, lo que mencionaba al principio, de hemograma, coagulograma. A ver, ¿cómo? No entiendo. Lo de los laboratorios para solicitar cuál es la que se eleva. El hemograma, obviamente, no se va, está dentro de parámetros normales. Los leucocitos, los neutrófilos, ¿ya? Rara vez se va a elevar los linfocitos, el proceso viral, ¿ya? Lo que vamos a pedir es las transaminasas. En la hepatitis A se va a elevar lo que es la GPT,
Y en la hepatitis B se va a elevar lo que es la GOT. Ya es diferente. Ahora, la bilirrubina obviamente va a tener valores altos, ¿no? Más de 1 miligramo ya está elevada la bilirrubina. ¿Qué más? Los tiempos de coagulación, lo que es el ATP va a estar prolongado y el INR va a estar disminuido. Menos del 75% ya ustedes le pueden colocar una vitamina K. No está recomendado, pero sí le pueden colocar. ¿En ese qué se le va? ¿Qué? En el perfil hepático, ¿qué se le va? En el perfil hepático lo vamos a pedir por eso: bilirrubinas, transaminasas, proteínas totales, albúmina, ¿no? Nada más. Y esos van a estar elevados. ¿Sí? Este es el último cuadrito de la hepatitis D. Es un virus, técnicamente no es un virus de la hepatitis D, sino es una partícula subvírica, nada más, que tiene un ARN defectuoso, ¿no? La vía de transmisión es parenteral totalmente, el periodo de incubación es lo mismo que la hepatitis D, y la frecuencia de hepatopatías es el 5% aproximadamente. El diagnóstico es lo mismo. Le vamos a pedir anticuerpos por la IgM y IgG de lo que es la hepatitis viral. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda? Yo creo que tienen duda de la hepatitis B, ¿no? Del antígeno de superficie, del antígeno de esto. ¿Qué? No, lo que tienen que saber de la hepatitis B, y le van a decir siempre, la hepatitis B está formada por una cápsula. ¿Ya? Y esta cápsula va a tener antígeno de superficie. Lo que tienen que saber, el antígeno de superficie te dice que el proceso viral es agudo. ¿Ya? Ahora, en la parte más por dentro vamos a tener lo que es el ADN y el otro antígeno, que es el antígeno de la estructura. Este antígeno de la estructura te dice que este virus sigue produciendo epidemia. ¿Qué quiere decir con esto? Que te sigue produciendo el virus, sigue multiplicándose el virus. Eso es lo que te dice el antígeno de la E. Y el antígeno por, que vamos a tener el antígeno por, te dice si este proceso patológico es agudo, ¿por qué? Porque te va a producir IgM, inmunoglobulina M y el IgG, la inmunoglobulina G. ¿Ya? Te da el dato si está produciendo un proceso agudo o se está produciendo ya un proceso crónico. ¿Ya? Pues ya tenemos anticuerpos. Ahora nosotros vamos a producir obviamente el anti de lo que es la antígeno de superficie. Cuando ya aparece eso, ustedes quiere decir que la enfermedad ha sido controlada, ¿ya? Que se está erradicando y el paciente ya está sanando, ya está sano. Si nosotros tenemos el antígeno E o la inmunoglobulina E, quiere decir que el proceso viral ya no se está multiplicando, ¿ya? El virus ya no se está multiplicando, entonces este virus ya ha sido controlado, ¿ya? Y si nosotros tenemos este anti de superficie, quiere decir que este virus ya lo estamos eliminando, ¿ya? Si ustedes van a pedir el anticore para poder determinar si el paciente es de fase aguda o ya ha tenido defensa el paciente. Eso es lo que le dice eso. Más o menos han entendido. Es un poco difícil entender esas cosas. La lista, chicos.